Hola, ¿cómo están? Hoy te voy a hablar dentro de los proyectos de inversión de un tema muy importante que es el tema del flujo de fondos esperados de un proyecto. Vamos a empezar definiéndolo como el flujo de fondos es una estimación de los ingresos y de los egresos que va a tener una determinada persona jurídica o física en un periodo determinado de tiempo de acuerdo a las estimaciones dadas previamente. Es una herramienta que nosotros utilizamos en lo que se conoce con el nombre de contabilidad financiera o contabilidad presupuestaria. Vamos a diferenciarla, vamos a encontrar dos tipos de contabilidad. La contabilidad tradicional, por un lado, que sigue los principios contables legales, las normas contables legales internacionales, que pueden ser, que siguen, por ejemplo, el criterio de lo devengado. Y por otro lado tenemos la contabilidad financiera, que la vamos a hacer un poco más de acuerdo a nuestro criterio y a nuestras necesidades, que sigue el criterio de lo percibido, entendiendo como el criterio de lo percibido a aquel que tiene en cuenta o realiza las anotaciones en el momento en que entra y sale el dinero de una compañía. Sabemos que en función de esto, de utilizar este flujo de fondos como una herramienta de la contabilidad presupuestaria, el resultado que vamos a obtener no es como el de la contabilidad tradicional exacto. Es decir, cuando vos realizás una anotación en la contabilidad tradicional, tenés que respetar lo que dice el comprobante que respalda esa registración de manera idéntica. En cambio, en la contabilidad presupuestaria, cuando yo hago un flujo de fondos, no necesito que el resultado sea exacto. Necesito que represente una situación con cierto margen de error aceptable. Ese margen de error aceptable va a variar entre un 5 o un 20% de acuerdo a si yo estoy en un estudio de prefactibilidad o en un estudio de factibilidad y de acuerdo también al si lo estoy utilizando en otro tipo de momento, de la necesidad financiera que yo tenga, de las perspectivas de riesgo o de volatilidad del mercado en el cual estoy trabajando, etcétera. Pero ese margen de error existe y tenemos que saber que, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con un flujo de fondos y estoy poniendo los ingresos esperados en los próximos 5 años, no está bueno, no queda bien que vos pongas 3.648,50. Porque estamos hablando de una estimación. Entonces, por favor, en el papel que vos vas a presentar para que alguien tome decisiones, no pongas la exactitud de ese número, que en realidad no es tal, pero sin centavos y tratando de redondear determinados números. La importancia del flujo de fondos, de hacer un flujo de fondos de manera correcta y constante, es evidente en el caso de la planificación financiera. Es decir, yo necesito saber si en el futuro voy a necesitar 100.000 pesos, por ejemplo, para financiar una determinada inversión, ya que voy a demorar en que el capital de trabajo vuelva a ser positivo, es decir, a ingresar dentro de mis activos, dentro de la caja, del rubro caja y bancos, y yo voy a necesitar saber si necesito ese determinado dinero y durante cuánto tiempo, o si voy a tener un excedente en algún momento. ¿Y por qué es importante saber eso? Y porque no es lo mismo la tasa de interés que te van a cobrar a vos si estás pidiendo, sabiendo que necesitas 100.000 pesos, lo pedís a través de una garantía prendaria, por ejemplo, sobre la materia prima que vos tenés en tus silos, por decir algo así, o si vos vas a tener que cubrir el descubierto del banco a una tasa muy superior. Entonces es importante que vos en cualquier circunstancia realices un flujo de fondos. ¿Para qué se usa? ¿Cuáles son los usos del flujo de fondos? Bien, lo vas a tener en empresas en marcha que van a querer proyectar y saber cómo van a tener la disponibilidad de fondos en el futuro, probablemente para saber cuándo vas a tener que pagar a tus proveedores. Por ejemplo, si vos tenés el día 15, los 15 de todos los meses, vos tenés un vencimiento muy importante, que puede ser de sellos, de ganancias, de algún impuesto que vos tengas que pagar, tenés que saber también que a tus proveedores no le vas a tener que pagar en esa misma fecha, porque si no te vas a generar un nudo financiero que no te conviene. Entonces lo vas a ir planificando financieramente para que no te ahogue y la falta de dinero en un determinado momento y quedes en descubierto, por ejemplo, en el banco. Entonces en empresas en marcha en general se utiliza. Luego, en los proyectos, ya sean de empresas nuevas o de ampliación o disminución o cierre de una empresa, también es importante, importante el flujo de fondos. Partiendo, obviamente, de un balance, cuando tengas una empresa en marcha, vas a partir de un balance
inicial, que va a ser una característica cierta, y luego vas a establecer un periodo del flujo de fondos, depende del proyecto o depende para qué lo estés haciendo, eso lo vas a tener que determinar, y luego vas a proceder a determinar nuevamente un estado de resultados proyectado y un balance proyectado, utilizando justamente como herramienta fundamental este flujo de fondos. También te sirve para determinar, para hacer la evaluación de proyectos, determinar el BAN y el TIR. En mi caso particular, el flujo de fondos hasta lo usé en mi propia, cuando empecé a recibir ingresos como una persona física, para tratar de proyectar y saber cuál era mi futuro, qué necesidad iba a tener y qué posibilidad de ahorro iba a tener en el futuro. Vamos a ver ahora en la compu un caso concreto de un flujo de fondos de un periodo determinado. El ejercicio te lo voy a dejar en un link también y la resolución en un Excel también te lo voy a dejar en el link de este video. Cualquier duda, ya sabes, me la podés, o algún video que necesites, me lo podés poner dentro de los comentarios. Vamos a la compu.